Hola a todas y todas. Mi nombre es Valentina Andrade, apoyo docente del curso de Estadística Multivariada y hoy voy a presentarles el práctico asociado a trabajar con predictores categóricos. El objetivo de esta práctica es aprender a trabajar y a interpretar predictores categóricos en la regresión lineal. Algunas de las cosas que vamos a revisar es este concepto de la variable independiente o predictor como una variable categórica y los dos distintos tipos de predictores categóricos, los dicotómicos y los politómicos. Entonces, primero, ¿qué es esto de una regresión con una variable independiente categórica? Y hasta ahora lo que hemos hecho nosotros es trabajar solamente con variables independientes a las cuales le asumimos un nivel de medición continua o al menos algo intervalar. Y a menudo las variables explicativas o predictoras o variables independientes no son de naturaleza continua. Por ejemplo, si estamos relacionando ingresos con edad, sino que también puede ocurrir que nuestras variables predictoras puedan ser de naturaleza cualitativa o categórica. Entonces, ¿qué sucede con predictores donde se asume un nivel distinto de medición, como el nominal o el ordinal? Por ejemplo, si tenemos una variable predictora como sexo. Y en general, vamos a ver, este tipo de predictores requieren una interpretación y un tratamiento distinto que los predictores continuos. Lo primero, y a modo de repaso, vamos a ver que existen dos tipos de predictores categóricos, los dicotómicos, o también llamados dummies, y también aquellos que son politómicos. Y estas dos opciones son variables categóricas o cualitativas y pueden ser tanto nominales como ordinales. La diferencia entre estas dos va a ser según el número de categorías de respuestas que tengan. Como pueden ver en este dibujo, las variables dicotómicas van a ser aquellas que tienen dos niveles de medición y las politómicas van a ser aquellas que tienen más de dos niveles de medición. Es bastante obvio porque di es 2, poli es mucho y tómicas significa partes. Algunos ejemplos de esto van a ser, por ejemplo, hombre y mujer para las variables dicotómicas, vivo o muerto, votó o no votó, es decir, puede ser tanto una característica como la presencia o la ausencia de una variable. Luego, las variables politómicas también pueden ser nominales u ordinales. Nominales como Frente Amplio, Nueva Mayoría, Chile Vamos, o por ejemplo, no estoy interesado. O si se preguntó por el nivel educacional, vamos a tener una variable politómica que va a tener distintos órdenes de respuesta, básica, media, técnica y universitaria, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué vamos a decir que van a necesitar un tratamiento o una interpretación distinta? Y este es un error muy común, que es que cuando queremos ver la relación entre dos variables, vamos a ocupar frecuentemente gráficos. Y un error muy clásico es que vamos a tomar un gráfico de dispersión, por ejemplo, un scatterplot como el que estamos viendo aquí en pantalla, y vamos a tratar de asociar el sexo con el estatus social subjetivo. Y vamos a ver que evidentemente este gráfico no es muy informativo, debido a que nuestra variable independiente solamente posee dos niveles de respuesta. Y de tal modo que la distribución del estatus social subjetivo se va a separar en estos dos grandes grupos. Y así podemos ver que podrán aparecer otro tipo de gráficas que van a ser mucho más informativas sobre la relación que hay entre el sexo y el estatus social subjetivo. Así podemos primero concluir de que cada vez que hagamos un análisis de relación va a ser muy relevante saber qué tipo de variables son las que estamos trabajando para poder definir muy bien qué gráfico vamos a analizar. Si miramos este gráfico de caja, vamos a ver que vamos a tener dos niveles distintos de valores de la variable X. Vamos a tener a los hombres y a las mujeres. A los hombres, por ejemplo, medidos por 0,
y a las mujeres indicadas con 1, y vamos a tener, gracias a este gráfico, de que las medias condicionales por cada sexo van a ser distintas para nuestra variable dependiente, que es estatus social subjetivo. Y así, como vemos que estas medias condicionales son distintas para hombre y para mujer, vamos a ver que en el caso de la regresión, los predictores categóricos también van a hacer una interpretación en base al contrastar medias entre los distintos niveles que estamos trabajando, que pueden ser 2 o más, como ya hemos comentado. Entonces, bueno, así como pasa con los predictores descriptivos, en los gráficos que habíamos comentado, también vamos a poder ver esta diferencia en los modelos. Es decir, vamos a necesitar realizar una interpretación y un tratamiento distinto de los datos. Supongamos que nuevamente tenemos esta variable de estatus social subjetivo y sexo, donde sexo 1 es mujer y sexo 0 es hombre. La variable que vamos a estar trabajando aquí va a ser una variable dicotómica, o dummy también llamada, y lo que vamos a obtener podemos obtener dos ecuaciones. Vamos a tener la ecuación del estatus social subjetivo, donde alfa sabemos que es el intercepto, beta va a ser el coeficiente de regresión, y x va a ser nuestra variable. Si x es 1, vamos a tener que el estatus social subjetivo va a estar definido por el intercepto más el coeficiente de regresión, pero para el caso de los hombres lo que va a ocurrir es de que el coeficiente de regresión va a desaparecer y nuestro i va a ser solamente definido por nuestro alfa o nuestro intercepto. Estas dos, como el resultado de estas dos ecuaciones, va a significar que el valor del estatus social subjetivo para mujeres y para hombres va a ser distinto. Y el coeficiente beta va a ser la diferencia esperada de I entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente el estatus social subjetivo en el caso de los hombres va a ser alfa, y para el caso de las mujeres va a ser alfa más beta. Y la diferencia entonces entre las mujeres y los hombres solamente va a ser beta, ¿cierto? Veámoslo con un ejemplo de manera más cercana, y es lo que ustedes pueden trabajar también en el práctico que está disponible en la página del curso. Tenemos estas variables, que es estatus social subjetivo, que pregunta dónde se ubicaría usted en la sociedad chilena, desde el 0 al 10, esta va a ser nuestra variable dependiente. Vamos a tener nuestro nivel educacional, que dice el tipo de estudio actual, si actualmente está estudiando, el último curso aprobado. Vamos a ocupar la categoría cine de la UNESCO, que ya hemos hablado en otros prácticos. También vamos a tener la variable sexo del entrevistado y también edad en años cumplidos. Esta es una variable ordinal, esta es una variable nominal, esta es una variable continua, ¿cierto? Y nuestra variable dependiente también la vamos a considerar como una variable continua. ¿Qué es lo que podemos ver? Primero, ¿qué pasa si estimamos nuestro modelo así, donde sexo depende, o sea, el estatus social subjetivo depende de sexo, y aquí podemos ver el resultado de la tabla. Lo que vamos a ver es que las mujeres que son sexo 1 tienen en promedio 0,133 puntos más alto que los hombres, que son de sexo 0, en la escala de estatus social subjetivo. Y en este caso, el grupo de los hombres corresponde a la categoría de referencia. Entonces uno va a hacer la interpretación en donde vamos a decir que la categoría 1, que es sexo, tiene en promedio 0,133 puntos más que la categoría de referencia, que en este caso son los hombres. Entonces, como podemos ver en la gráfica, o sea, en las ecuaciones, podemos notar que para el caso de los hombres vamos a tener que el estatus social subjetivo va a ser 4.339, mientras que para las mujeres va a ser 4,472. Y la única diferencia que va a existir entre el estatus social subjetivo promedio estimado para los hombres y para las mujeres va a ser el coeficiente de regresión, como habíamos comentado. Entonces, al ingresar el regresor dicotómico, la regresión simple, lo que se obtiene es la estimación
de la diferencia de promedios de ambas categorías en relación a la variable dependiente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si incorporamos más predictores? Entonces, en la regresión múltiple, esta diferencia que habíamos comentado entre hombres y mujeres se va a ajustar o controlar por la presencia de otras variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si elegimos edad? Entonces, al controlar por la edad de las personas, las mujeres van a tener en promedio 0,126 puntos más altos que los hombres en la escala de estatus subjetivo, y vamos a ver que en comparación al primer modelo que habíamos visto, donde era 0,133, la diferencia promedio de estatus subjetivo de las mujeres respecto a los hombres se va a ajustar en la medida en que incorporamos la edad como una variable, ¿ya? Entonces, en el práctico de esto van a poder notar que vamos a poder observar que esto en parte se debe a que el promedio de edad de los hombres es 1,2 veces mayor que el de mujeres. Y en ese sentido, lo que vamos a ver es que la diferencia promedio de estatus subjetivo entre hombres y mujeres disminuye de 0,3 a 0,12. Es decir, se va a ajustar al considerar o controlar por la edad de las personas. ¿Qué pasa si tenemos un predictor politómico? ¿Qué sucede si, por ejemplo, quiero predecir mi estatus social subjetivo en base a una variable categórica con más variables? Pongamos, por ejemplo, nivel educacional o realmente mi posición de clase o mi posición política. Entonces, para poder trabajar correctamente con estos predictores en la regresión, en R la manera más fácil de trabajar esto va a ser transformando esta variable en un factor. Antes vimos que no tuvimos que hacer nada, ¿cierto? Porque solamente teníamos 2 categorías. Mientras que ahora, si tenemos más de una categoría, vamos a tener que trabajar esta variable, ¿ya? Y vamos a trabajar con el nivel educacional porque es una de las características más importantes para trabajar el estatus social subjetivo. Y el nivel educacional lo podemos trabajar como años, pero también lo podemos trabajar con niveles definidos en distintos grados, y ahí vamos a estar hablando de una variable categórica. Si elegimos una u otra, va a depender más bien, no tanto de criterios estadísticos muchas veces, sino que en base a criterios de investigación. Porque como vamos a ver aquí, al igual que como vimos con la comparación entre sexo, mujeres y hombres, donde podemos comparar el promedio de las mujeres en este caso era más alto que el de los hombres, con niveles educacionales también vamos a poder comparar. Entonces, si ustedes se imaginan, si yo puedo hacer esta predicción categórica, voy a poder comparar, por ejemplo, el estatus social subjetivo de la gente de menores niveles educacionales con respecto, por ejemplo, a niveles medios. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ver cuál es la clase de mi variable. En este caso tengo una variable que es nivel educacional que está como numérica, pero si nosotros vamos a nuestro libro de código, vamos a ver que estos números no significan años de estudio, sino que significan niveles de estudio, ¿ya? ¿Qué pasa si corremos la regresión tal cual como está? Es decir, considerando el nivel educacional como si fuera una variable cuantitativa. Lo que vamos a obtener es, en el output de la regresión, es un coeficiente único. Y ese coeficiente lo que nos va a decir, como ya sabemos, es de que por cada punto que aumente EPSIN, el nivel educacional, va a haber un aumento promedio de 0,33 puntos en el estatus social subjetivo. Y eso realmente es muy poco informativo. ¿Por qué? Porque esto de que por cada punto que aumente el nivel educacional no es realmente lo que nosotros tenemos como variable. Nosotros como variable no tenemos distintos puntos continuos de nivel educacional, por ejemplo, distintos años de nivel educacional, sino que lo que nosotros tenemos son distintos niveles de educación. Y eso lo tenemos que predecir de manera que podamos, al igual que sexo, con hombres y mujeres, poder comparar las medias de los distintos grupos, ¿ya? ¿Cómo solucionamos eso? Eso lo vamos a solucionar a partir de la transformación de la variable con la función asFactor de la librería SJLabel. No es lo mismo, y es muy importante, asFactor, as-factor con as.factor.
¿Por qué? Porque en el caso de as factor va a transformar a la variable en un factor, pero no va a respetar o mantener las etiquetas de nuestras variables que puedan venir en nuestra base de datos, por ejemplo, los atributos, que muchas veces nos van a poder saber a qué categoría de respuesta corresponde esa variable que nosotros estamos trabajando. En este caso, nosotros transformamos el nivel educacional en un factor. Y si corremos ahora nuestra regresión, lo podemos hacer de las dos formas, transformando primero en un factor o introduciéndolo en la misma regresión. Lo que nosotros vamos a obtener ahora es esto. Si se fijan, es distinto al modelo 3, en donde obteníamos un único coeficiente de regresión. Ahora obtenemos distintos coeficientes de regresión, ¿ya? Nosotros tenemos 5 niveles de nivel educacional, ¿cierto? Pero podemos notar que solo aparecen 1, 2, 3 y 4 niveles educacionales. ¿Qué pasó con el que no está? El nivel educacional que no está es la categoría de referencia, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a estar comparando en base a la categoría de referencia, que es la que no aparece. Antes lo habíamos hecho con sexo, y cuando teníamos sexo, en el caso de que teníamos a las mujeres con 1 y a los hombres con 0, los hombres iban a ser la categoría de referencia. Entonces nosotros íbamos a obtener, hacíamos la interpretación del coeficiente que nosotros obteníamos en comparación a la categoría de referencia. En este caso, vamos a ir viendo la interpretación de cada uno de los coeficientes, pero antes algunos puntos. Nuevamente, la categoría de referencia ausente en el modelo es la categoría de referencia para la interpretación. El coeficiente de la variable dummy corresponde a su diferencia respecto a la categoría de referencia, ¿ya? Y esto quiere decir que no vamos a interpretar en relación a la categoría que está más abajo, sino que en relación siempre a la categoría de referencia. Y la decisión de cuál es la categoría de referencia, y eso lo comentaremos más tarde, porque uno puede cambiarlo, obedece a una mejor interpretación, ¿ya? Entonces, si volvemos a la tabla que nosotros teníamos, es de que, al igual que el modelo en donde consideramos a la educación como una variable continua, el modelo de educación que considera a educación como una variable categórica muestra que a medida que va aumentando el nivel educacional, el promedio de estatus social subjetivo tiende a ser más alto, ¿ya? Entonces vamos a poder establecer una relación entre nivel educacional y estatus social subjetivo. Pero además, si queremos hacer una interpretación más sustantiva, vamos a ir viendo que tenemos que comparar cada uno de estos coeficientes de regresión con respecto a la categoría de referencia. La categoría de referencia en este caso es primaria, incompleta o menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir primero? Es que el promedio en la escala de estatus social subjetivo para el grupo con educación primaria y secundaria baja es de 0,51 puntos más alto con respecto a la categoría de referencia, que ¿cuál es? Primaria, incompleta o menos. Hagamos el ejercicio con este segundo predictor. El promedio de la escala de estatus social subjetivo para el grupo de la educación secundaria alta, secundaria alta, es 0,47 puntos más alto con respecto a las personas con educación primaria incompleta, no primaria, secundaria baja, sino que respecto a la categoría de referencia, ¿ya? Muchas veces en las tablas de regresión uno pone cuál es la categoría de referencia, ¿ya? En este caso no lo pusimos, pero se puede poner de manera simple. Hagamos este penúltimo, y es que vamos a ver que el promedio de la escala del estatus social subjetivo para el grupo con educación terciaria de ciclo corto es de 0,81 puntos más alto con respecto a la educación primaria incompleta o menos, ¿ya? Entonces, nuevamente, la categoría ausente en el modelo es la categoría de referencia, y el coeficiente
corresponde a la diferencia respecto a la categoría de referencia, es decir, vamos a comparar la diferencia promedio de el estatus social subjetivo de, por ejemplo, secundaria alta con primaria e incompleta, ¿ya? O el estatus social subjetivo promedio de terciaria, de las personas con educación terciaria de ciclo corto respecto a educación primaria incompleta, ¿ya? Y aquí un pequeño bonus, que es algo que ya hemos comentado, que la decisión va a depender en el fondo de la interpretación. Por ejemplo, aquí yo estoy realizando un estudio en donde a mí me interesa comparar las personas que tienen un nivel educacional incompleto con la gente que tiene niveles educacionales completos. Esto va a ser súper relevante, ¿ya? Porque vamos a decir que, por ejemplo, nuestra categoría de referencia van a ser las personas con niveles educacionales incompletos. O, por ejemplo, si yo quisiese hacerlo al revés, si, por ejemplo, mi categoría de referencia fueran las personas con mayores niveles educacionales, lo que yo solamente voy a tener que establecer es que dentro de esto, la ref level, voy a tomar a mi variable dependiente y voy a decir que level, y esta es la referencia, va a ser igual a 5. Si se fijan acá, el modelo 4 que ya habíamos comentado, aquí vamos a tener los mismos coeficientes, pero vamos a, o sea, no vamos a tener los mismos coeficientes, sino que vamos a tener también una relación inversa y vamos a tenerlo con los símbolos negativos. Ahora, mi categoría de referencia ya no va a ser primaria incompleta, sino que va a ser educación terciaria y posgrado. Entonces, un resumen para finalizar es que primero tenemos predictores categóricos que pueden ser dicotómicos o politómicos y es importante considerar cuál de estos dos tipos son para la interpretación y los cambios que tengamos que hacer en nuestro código. La variable que no ingresa al modelo es la variable de categoría de referencia, es como un 0, y también podemos predefinir la categoría de referencia previamente. Y por último, y lo más importante, es que el coeficiente de la variable dummy corresponde a su diferencia respecto a la categoría de referencia en relación a la variable dependiente i. Eso, muchas gracias por su atención el día de hoy. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer en el Discuss de la práctica y aquí pueden acceder al URL de la práctica 6.2. Muchas gracias.